Muchísimas bendiciones y bienvenido a este hermoso mes de abril. Ya comenzamos otro mes más en una travesía tan hermosa de darnos cuenta y reconocer de que usted y yo hemos nacido con las herramientas suficientes para ser mujeres completamente imparables en el nombre del Señor, no por quien eres tú, no por quien eres yo, sino por quien tenemos a nuestro lado y por lo que Dios labró, por lo que Dios introdujo y por lo que Dios creó al crearte a ti y al crearme a mí. Pero en este mes de abril yo estoy cambiando un poquito totalmente la temática de todos estos días, esta primera etapa del podcast, pero no quiero sin recordarle que son temas que son hablados porque hacer una persona imparable significa que nos falta mucho por recorrer. Todavía nos queda mucho camino que hacer, todavía hay mucho surco que crear, todavía hay mucha palabra que hablar, todavía hay mucha imagen que visualizar y mucho de lo que la gente tiene que conocer de nosotros. Hay mucho trabajo, mi gente, hay muchísimo trabajo, pero este mes nos vamos a mover, como dije, un poquito de los temas que hemos hablado en los primeros 3 meses, pero creo que son temas importantes, son temas necesarios, donde muchos lo piensan, pocos lo hablan, pocos de nosotros ¿cómo se dice la palabra? No lo podríamos hablar, pero a muchos temas como el que vamos a hablar específicamente hoy les va a impactar o les ha impactado, y en muchas ocasiones de una manera un poco negativa. Si nosotras fuimos creadas para ser imparables, hay muchos temas que deben de ser hablados para poder reflexionar sobre ello. Y nosotros somos una iglesia, porque aclaro, la iglesia somos nosotros, no son las 4 paredes, o no es el concilio, no es la iglesia tal, no es un nombre, no es un 4 paredes, no es un grupo. La iglesia de Cristo es un cuerpo. La iglesia pentecostal es un solo cuerpo con la Cristo misionera. La Cristo misionera y la pentecostal es un solo cuerpo con la evangélica. La iglesia evangélica, la pentecostal y la de Cristo misionera es un solo cuerpo con la Maranata, es un solo cuerpo con Aposento Alto, es un solo cuerpo con la iglesia en general, porque Cristo estableció en su palabra que la iglesia es un solo cuerpo, con diferentes visiones, con diferentes asignaciones. ¿Por qué? Porque un cuerpo tiene que estar debe estar fusionado con diferentes partes para crear un mismo cuerpo. Dicho esto, yo quiero aclarar y que usted sepa que cuando hablamos de iglesia, en este caso, estamos hablando del cuerpo de Cristo y de mí como cuerpo de Cristo, yo individual, porque hay cosas que tenemos que pensarlas y analizarlas porque son necesarias hablarlas y reflexionar en ellas. Para dar comienzo extremadamente rápido para este mes de abril, en este primer sábado, fin de semana de este mes, nosotros vamos a estar hablando de la iglesia. ¿Está unida? Es una pregunta. La iglesia del Señor está unida. Y vamos a tomar como base en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 25. Y yo creo que te quedes con ese tema bien en tu corazón. La iglesia está unida. Eso es muy importante que nosotros reflexionemos en ese tema. El capítulo 25 de Mateo dice de esta manera: el Señor dijo. Yo creo que ustedes entiendan, no lo está diciendo Soraya, no lo está diciendo nadie, lo está diciendo la Escritura. Dice en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 25, abra su Biblia y léalo conmigo. Dice, todo, como otros hemos aprendido, es que a mí me gusta, yo quiero ser bien clara, quiero ser lo más objetiva, pero yo quiero llegar a tu corazón, yo creo que tú analices todo este capítulo. La palabra dice, el Señor Jesús dijo, todo. Y cuando hay un todo, significa que está todo que encasillado, no sale nada porque todo es un absoluto. Dice, todo reino que dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prevalece. Si lo vamos a buscar en otras traducciones, que saben que me fascina buscar otras traducciones, hay otra traducción que me gusta mucho que dice habitantes de un país
que se pelean entre ellos queda destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean, la ciudad queda como en ruinas. Hay otra versión, voy a leer dos más. Hay otra versión que dice: un reino dividido acaba por destruirse. Una ciudad dividida no puede durar. Y si vámonos a otra versión, pero busquen muchas versiones, súper interesante leer este versículo. Dice: todo reino dividido por una guerra civil está condenado a fracasar. Una ciudad o familia dividida por peleas se desintegrará. Yo voy a leerlo nuevamente, este versículo, en esta traducción que es una de las que me impactó fuertemente. Léala. Dice: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Toda o una ciudad o familia dividida por peleas se desintegrará. Me mata. ¿Y por qué yo quiero hablar de este tema, o qué es lo que me ocasionó hablar de este tema? Llevo un par de días con esto en mi mente, y ayer en mi trabajo fui a llevar unos documentos a uno de los muchachos de mi trabajo, y ellos estaban hablando y dicen: oye, Denis, vente, siéntate con nosotros. ¿Y qué tú opinas sobre Los Ángeles? Y cuando estábamos hablando, de lo menos que hablamos fue de Los Ángeles, yo di mi opinión, pero después seguimos hablando de otros tópicos, y yo me reí y les dije: yo me estoy riendo porque ustedes están confirmándome este podcast, que es el que vamos a hablar en el día de hoy. Y porque yo tenía ya pensado, y esto fue mi confirmación, hay un predicador muy famoso, lo cual yo no voy a mencionar el nombre, pero todos lo conocen, y cuando yo hablé del caso todos van a saber quién es, pero en mi caso particular no quiero mencionar el nombre de este predicador y de este cantante urbano. Las señales hablan, pero yo no quiero decir el nombre. Usted busca quién es y usted sabe quién es. Donde este predicador, y cuando digo este predicador no lo estoy diciendo despectivamente, estoy utilizando este predicador porque no voy a decir nombre de quién es, ¿okay? Por eso es que estoy utilizando este predicador. Esta persona, ¿verdad? Que respeto y siempre respetaré, que predica, está utilizando ¿cómo podríamos utilizar la palabra? El reproche, el no gusto, la condenación por la música como el reggaetón, el rap, todo lo que es la música urbana. Y tenemos este otro cantante de música urbano, que yo no voy a llamar artista porque en mi caso personal nosotros no somos artistas, somos embajadores de Cristo, pero el que quiera decir artista también lo voy a respetar, pero en mi caso jamás nosotros somos artistas, aunque llevemos un arte. Nuestra prioridad es llevar el reino, así que nosotros somos embajadores de Cristo, es mi opinión, y con mucho respeto lo digo. Pero está este mensajero, ¿verdad? Del reino, que su música es música urbana, y él está obviamente defendiendo su concepto de que la música urbana no es del diablo, y que sí es una creación de Dios, y que la diferencia en ambos casos no es el ritmo, sino es la letra. Y eso ha traído mucha controversia, y yo pues me he puesto a ver eso, y yo me di cuenta que a veces como iglesia un simple tema como ese tema nos hace desviarnos totalmente del blanco, que es ser un pueblo unido, predicar un evangelio, que eso es tema para otro de estos días, que cuál es la temática de nuestro mensaje, ¿okay? Pero en este podcast, en este día, yo lo que quiero es hablar sobre la unidad del cuerpo de Cristo, de cómo volvemos a hablar que la Biblia dice que algunos son manos, otros son pies, otros son boca, otros son orejas, y que si todos quieren ser nariz, ¿cómo vamos a hablar? Si todos quieren ser oreja, ¿cómo vamos a ver? Y en mi caso particular, yo soy de las que quiero exponer y quiero llevar a la conciencia, al pensamiento y a la crítica
autocrítica, porque es un momento donde la iglesia tenemos que autocriticarnos, a pensar en nosotros mismos, no en fulano ni en sutano, sino que en mí mismo. Nosotros vemos por muchas de las redes este pastor o este evangelista o esta persona que se acaba de reconciliar con el evangelio, donde hay una parte donde quieren criticar cierto género o cierta forma de ser, mientras entonces está otro que le tira a esa persona porque esa persona está mal, porque esa persona está incoherente, porque bíblicamente no, bla, bla, bla. Pero yo pregunto, si todos pensáramos iguales, si todos tuviéramos la misma visión, si todos tuviéramos la misma modo operandi, ¿cómo vamos a llegar a otras vidas? Nosotros como iglesia, la escritura a mí lo que me dice es ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Esa es la asignación de la iglesia. Cuando Jesús fue a subir al cielo, dijo: id por todo el mundo y predicar por todo el mundo y predicar ¿qué? Este evangelio. Y una de las cosas que a mí, perdónenme, es que lo estoy escribiendo porque me estoy acordando. Una de las cosas que me llama la atención es que cuando nos decimos predicar es hablar de este evangelio. Y hay multiformes maneras de predicar el evangelio. Yo tengo 48 años y mi jerga, mi manera de hablar, mi conducta no se puede comparar a un niño de 14, 15 años o a un niño de 6 o 7 años. La escuela bíblica cuando son los niños párvulos no es la misma escuela bíblica de los juveniles. ¿Por qué? Porque tienes que acoplar el mensaje para que el entendimiento de cada uno de ellos. Estamos correctos hasta ahí, ¿verdad que sí? Amén. Yo puedo entender perfectamente este evangelista, este predicador que dice que la música urbana es una música que él considera, ¿verdad?, que no es una música dada por Dios. ¿Por qué? Porque esa persona, que yo sé que ya todos sabemos quién es, viene de la música urbana y su estructura, su forma de ver, él se destruyó mucho estando en ese tipo de música. Por consiguiente, su visión hacia esa música no es la correcta. Como hay otra persona del medio artístico que hace muchos años se reconcilió, que se convirtió al evangelio, que ahora mismo es pastor muy conocido en el área o muy conocido mundialmente hablando, el cual pues se quitó de la música urbana, está predicando el evangelio y tiene una iglesia que una dogmas que muy fuerte, una dogma donde no hay pintura, no hay pantalla, no hay esto. ¿Por qué? Porque mira, hay algo que nosotros tenemos que entender. Para todo hay de todo. Para el que le gusta el chocolate, está el chocolate. Para el que le gusta la vainilla, está la vainilla. Yo soy de las que creo que cuando Papá Dios nos saca de cierta vida en la calle, todos tenemos que saber que hay un lugar en cual nos pertenece. Hay personas que no pueden ponerse prendas, punto. Porque para ellos el por colocarse una prenda es pecado. Pues mi querido hermano, para eso el cuerpo de Cristo tiene una iglesia donde sus dogmas no utilizan prenda. Pues entonces usted mueva hacia la iglesia que no usa prenda. De la misma manera, usted como creyente considera o no considera que la música urbana es del diablo, pues usted sencillamente cambia la emisora y busca la música que a usted le gusta. Usted busca a mi papá, no le pongo una música balada, porque a mi papá no le gusta. No le pongo una música de ahora porque no le gusta a mi papá. Si le vas a poner una música, aunque sea cristiana, pónsela de trío, porque eso es lo que a él le llena. Lo que a él le gusta es la música de trío, porque mi papá es una persona adulta con la que se crió con música de trío. La música urbana, sea o no creada para las cuatro paredes de un templo, o sea creada para ir a lo residencial, a la calle, pero existe ¿para qué? Para llevar el evangelio. La escritura nos dice ir por todo el mundo y predicar este evangelio, publicarlo, hablarlo. La temática, el cómo se haga, eso es cada cual con la visión que Papá Dios le entregó. Cada cual tiene una asignación distinta. Hay gente que tiene la asignación de ir a las Amazonas, hay gente que tiene la asignación de ir a los residenciales, hay gente que tiene la asignación de la misma manera de ir a los deambulantes.
La misma manera, hay gente en la adoración que Dios lo utiliza con la música urbana, que nosotros hemos visto que hay personas que la música urbana los ha traído al evangelio, ha dado un cambio. Tenemos muchos exponentes de la música urbana que han marcado la historia de una juventud, los han marcado de una manera poderosa. Hemos de la misma manera visto que hay muchas artistas secular, donde Dios le ha hecho un llamado tú a tú, donde ellos se han mantenido en la línea de la música urbana, mientras hay otros de la música urbana que Dios ha tenido un trato con ellos y Dios los ha movido totalmente fuera de lo que es la música urbana. Pero no solamente yo me quiero enfatizar en lo que es la música urbana como tema de una división de la iglesia. La iglesia tiene muchas ramificaciones y en este momento pusimos, ¿verdad?, como énfasis en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 25, donde un reino dividido, que dice no prevalece, una estructura que pelea entre ellos es destruido, donde un reino que se pelea entre ellos está condenado a fracasar. Entonces vemos una iglesia donde nos une el evangelio, nos une la palabra del Señor, nos une el creer de un Jesús que vino a la tierra para unir a la humanidad con su Dios, donde fue a la cruz, se sacrificó, murió y resucitó y envió al Espíritu Santo para que sea nuestro consolador, nuestra cobertura, que eso es el que une al cuerpo de Cristo. La iglesia es unido porque eso es el reino. Pero entonces nos divide la música y el tipo de ¿cómo se dice la palabra? El tipo de dogma que esta iglesia quiere estipular. Voy a decirlo con todo respeto. Mi crianza es una iglesia muy radical. No voy a utilizar otra expresión porque yo sé que a veces se dice de una manera de falta de respeto, pero mi base es una iglesia bien radical. La falda tenía que ser larga, yo no me podía sacar las cejas, yo no me podía picar mi cabello, yo no me podía afeitar, gracias y buenas noches. Yo no podía usar prenda, no podía usar polvo. ¿Por qué? Porque doctrinalmente en esa iglesia, en esas 4 paredes dominacional, dogmáticamente eso era que no era bíblico. Luego, por alguna razón que solamente Papá Dios y nosotros sabemos, yo me retiro de esa iglesia y me voy a otra iglesia donde la temática era totalmente distinta, aun cuando todavía seguía siendo una iglesia conservadora, pero la visión era completamente distinta, era más evangelística, era más del aquí, era más de salir del país. Pero entonces, en todo mi encuentro, yo me encuentro con una realidad. Ay, pero es que yo usar prenda y usar pantalón no me quitó la unción que yo tenía cuando estaba en una iglesia dogmática. Y entonces cuando yo brinco a esta etapa de ser una persona donde conozco y reconozco en mi carácter personal y en mi relación con el Señor y en lo que Dios a mí me ha enseñado personalmente, las dogmas establecidas por una iglesia no me sanan ni me condenan, pero son necesarias para el orden de la iglesia, de la estructura eclesiástica de ese concilio, de ese movimiento, como quieran llamarlo. Pero el por qué, causa, razón, motivo o circunstancia a mí me tiene que dividir de las 2 iglesias, no ocurrió, es un decir, de las 2 iglesias donde yo crecí porque eran dogmáticas. ¿Por qué me tiene a mí que dividir de ahora que yo uso pantalones y prendas y me maquillo y me pinto el pelo y me lo recorto? ¿Por qué me tiene que dividir mi aspecto físico
de cuando yo estaba en una iglesia de una dogma más estructurada, cuando ambas me están predicando el mismo evangelio. Ambas me están hablando de un Cristo vivo de poder. Ambas me están hablando, me están enseñando de un Jesús que vino a la tierra a reconciliar a la humanidad con Dios. De que ambas me están enseñando la importancia del bautismo en las aguas, del bautismo en el Espíritu Santo. Ambas me están enseñando y me refieren y me dicen la importancia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en mi vida. Ambas me han enseñado desde el Génesis hasta Apocalipsis la intervención de Dios en el Evangelio. ¿Por qué entonces algo externo a mí me tiene que separar al nivel de criticar o decir esta iglesia está mal y se va para el infierno, o esta iglesia está bien porque es de X o de Y manera? Eso me hace ver la realidad de Mateo 12:25, donde Jesús le dice: todo reino dividido contra sí mismo, porque si lo fuéramos a ver, la iglesia de Dios, como dije al principio, que estaba constituido por pentecostales, por bautistas, por Cristo misionera y por todos los concilios, porque el cuerpo de Cristo no es un concilio, el cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está unida o estamos desunidos por temas que nos están desviando de la asignación de Dios. Hay unas iglesias que creen en el ministerio de Dios, de Jesús, que dejó establecido en la Biblia, pero no creen en los apóstoles y no creen en los profetas. Perfecto. No crea en los apóstoles, perfecto, no crea en los profetas. Si bíblicamente usted estableció que eso no existe, está perfecto. Pero ¿por qué ese concepto de no creer en los apóstoles y no creer en los profetas? Porque eso me tiene que dividir a mí de una iglesia que su base y su visión es apostólica y profética. Hay unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué una iglesia que va a hacer una adoración con música, con luces y con esos detalles, mientras encontramos una iglesia que le gustan los coritos con pandereta, con una sola luz regular, sin mucho protocolo, sin mucho escenario? ¿Por qué me tienes que dividir una iglesia con una adoración, con luces, con música un poco más moderna? Y no quisiera utilizar esa expresión, pero la adoración que usted y yo escuchamos todos los días en la radio, pero ellos la llevan a la iglesia y es su manera de adorar al Señor en su devocional. Porque yo tengo que dividir esa iglesia con una iglesia que todavía tradicionalmente se mantiene cantando coritos con sus panderetas o con esto. ¿Por qué tenemos que dividir esas dos iglesias? Si seguimos y volvemos a lo que yo planteé ahorita, ambas iglesias, una canta adoración, otra canta corito. Ambas iglesias están predicando y conocen al mismo Dios, utilizando la misma Biblia, enfocados en lo mismo, que es una adoración a Dios Todopoderoso, y predicar el evangelio y llegar a donde Dios nos manda a llegar con las asignaciones que Dios nos manda a ir. ¿Por qué yo tengo que criticar o por qué yo tengo que minimizar la unción de la iglesia porque el predicador grita o otro predicador es más sublime? ¿Por qué yo tengo que llegar a la mofa? Porque no, vamos a ser honestos, hay gente que se mofa que un predicador grite. Mi hermano, si esa es la forma que el predicador Dios lo usa, gloria a Dios. Si a usted no le gusta como ese predicador predica, pues usted sabe que cuando ese predicador esté en un lugar, usted no va porque a usted no le gusta. Entonces, cuando usted va donde un predicador que es más pausado, más metódico, más tranquilo, pues entonces a los que son fogosos minimizan la unción de esa persona porque no es fogoso, sino porque es más pasivo y su léxico es distinto. ¿Por qué yo tengo que hacerlo? Esa no es mi responsabilidad ni mi importancia. Mi importancia a la hora de es qué me está ministrando. A veces nos prohibimos de que Dios nos hable
porque el vaso que vemos no estamos de acuerdo con la metodología que utiliza y nos perdimos probablemente el mensaje que puede contestar la duda y la problemática que hay en tu vida. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en el vaso físico y se nos olvida que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Pero ¿por qué a mí me tiene que dividir que este predicador sea fogoso y que este predicador sea más pasivo? Vuelvo y repito, para el que le gusta el chocolate, Dios nos dejó el sabor a chocolate. Que le gusta la vainilla, Dios nos dio el placer de tener la vainilla. Al que le gusta el sabor de strawberry, pues gloria a Dios, Dios nos dio el sabor a strawberry. Pero la iglesia de Cristo, y yo voy a volver a repetir y a recalcar, creo que es por tercera o cuarta vez, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo. ¿Está o no está dividido por tonterías? Por cosas que no tienen ningún significado, donde Dios nos dice en ningún momento, haz esto porque fulano está mal, o haz esto. No, mi gente, tenemos que aprender a entender y a capacitarnos a que cada uno de nosotros y cada iglesia, de la misma manera que hemos hablado en otros capítulos, que yo tengo mi esencia, yo tengo mi diseño, yo tengo mi ser auténtica porque Dios me creó tal como yo soy. Así también cada congregación, porque la iglesia es una, pero cada congregación que compone la iglesia de Cristo tiene su propia esencia, tiene su propio mover, tiene su propia visión. Pero es que Dios es dividido. No, Dios no divide. Lo que pasa es que cada cuerpo tiene tiene mano, tiene ojo, tiene nariz, tiene boca. ¿Para qué? Para una función distinta, porque voy a volver a repetirlo. Hay gente que van a llegar a la juventud, hay gente que le toca llegar a los adultos, hay gente que les toca ir a África, hay gente que les toca quedarse en sus hogares y ministrar a través de WhatsApp, hay gente que le van a tocar utilizar las redes sociales para ministrar, hay gente que le va a tocar escribir libros para poder ministrar, hay gente que le va a tocar cantar y adorar con su CD, con su música para poder ministrar, hay gente que le toca predicar, hay gente que le toca profetizar, porque somos diferentes componentes que hacen un mismo cuerpo. Pero ¿qué pasa si todos esos componentes están divididos por cosas que no nos importan? Porque al pie no le importa lo que hace o que huele las narices. No sé si usted me está entendiendo. Si esta iglesia cree en lo profético y cree lo que un apóstol y el movimiento apostólico, ¿por qué una iglesia que no lo cree? ¿En qué le afecta? Son un solo cuerpo. Lo que la iglesia protestante, perdón, la iglesia, quisiera decir protestante porque es que no sé cómo dividirlo, la iglesia que no cree en los profetas y que no cree que puede haber ahora mismo el ministerio apostólico, como si yo soy de las que creo que el apóstol y el profeta existen, pero eso es tema para otro momento. Si yo sí creo en que a mí me perjudica el seguir y el ser unido al que no lo cree, en que a mí que uso pantalones me afecta a mí ir a un culto de una iglesia pentecostal que dogmáticamente no usa prendas ni utiliza pantalones, en qué me afecta a mí. Pero sobre todas las cosas, ¿cuál es tan fuerte donde eso a mí me desune con mi pueblo a que me una? Hay cosas más fuertes que la asignación de Dios y ser el cuerpo de Cristo. Es más fuerte eso, que sea más fuerte que me dividan otras cosas antes que el escuchar la asignación de Dios y de ser un cuerpo en unidad. Porque hay algo muy importante, y cuando se termina este texto del libro de Mateo capítulo 12 versículo 25 dice: para que todos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Por qué?
Me indiqué mal y discúlpenme, ese no es el texto, pero en la expresión de Mateo 12:25 lo que realmente está hablando es lo importante y la importancia de ser un solo cuerpo. Pero me adelanté entonces al libro de Juan, capítulo 17, versículos 21 y 23, en la traducción lenguaje actual dice de esta manera: escucha muy bien que es la petición de Jesús en este capítulo 17 del libro de Juan, versículos 21 al 23, pero vamos a leer el versículo 21 que dice: te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también se mantengan unidos a nosotros. Hay otra versión que dice del capítulo 17 de Juan, versículos 21, dice: Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno. ¿Cuál es lo más importante? Creer en Jesús. Porque es Jesús hablándole al Padre que dice: Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno. Así como tú estás en mí y yo estoy en ti, te pido que ellos sean uno en nosotros. Pero mira lo que dice aquí: para que el mundo crea que tú me enviaste. La importancia de la unidad del cuerpo de Cristo es número uno, para no ser destruida, no desintegrarse, y para que todo nuestro alrededor, cuando habla de mundo, está hablando de todo lo que nos rodea, se dé cuenta que somos un cuerpo y que somos un cuerpo. ¿Por qué? Porque creemos que Jesús, el cual es el responsable de la unidad del cuerpo de Cristo, fue a quien Dios envió. Si Jesús necesita que el mundo crea en Él a través de un cuerpo que esté unido, yo creo que es necesario que nosotros como iglesia entendamos la importancia de ser unidos y que dogmas, creencias fuera de lo establecido específicamente por la Biblia nos dejen de dividir. La música, mi físico, mi creencia de los apóstoles, que si las mujeres pueden ser pastoras o no pueden ser pastoras, de que si la música urbana, que si los que cantan coritos, de los que usan pandereta, de que si en Santo Domingo se canta con merengue, que si en Puerto Rico se usa reggaetón, que si en México se utiliza el ranchero. Mire, mi hermano, eso no debe de ser ni tema ni razón para dividir el cuerpo de Cristo, sino que Jesús vino porque Dios nos creó y nosotros desviamos nuestra mirada de Dios, y Dios, por amor a nosotros, envía a su Hijo unigénito a esta tierra para que nosotros nos unamos y seamos un solo cuerpo junto con Él. Que Él vino, lo desechamos, y Él con todo y eso fue a la cruz. Él entregó su vida en la cruz y Él resucitó de entre los muertos para dejarnos al Consolador y el Espíritu Santo, con la promesa de que pronto viene a buscar una iglesia que esté como unida. Y yo creo que es el momento, y todos nosotros los que son entendidos de los tiempos y lo que estamos viendo en la televisión y en nuestro alrededor, sabemos que Cristo viene pronto, y es el momento de nosotros reflexionar y decir: Señor, como iglesia, como cuerpo tuyo, ¿estamos unidos? Lo que realmente nos une, o cosas que nos han quitado del eje principal han sido de gran peso al punto en que nos han dividido. Entonces nosotros perder el tiempo, y perdonen mi sinceridad, pero cuando una iglesia, y vuelvo y repito, yo soy iglesia, pero cuando una iglesia, y no estoy hablando de nombre, estoy hablando del cuerpo de Cristo, utiliza las redes sociales, cuando va a las plazas públicas, cuando va a un residencial, y en vez de predicar el evangelio, pierde su tiempo, pierde un tiempo poderoso de Dios y un tiempo muy importante para una vida, pierde su tiempo criticando pantalón, pantalla, pintura, música, género, visión de una iglesia. Cuando pierde su tiempo de esa manera, estamos no cumpliendo con la voluntad perfecta de Dios para la iglesia, que es ir allá y demostrar quién es Jesús. Cuando usted quiera
habla en las calles, cuando usted necesite llevar el evangelio, enfóquese en nuestra asignación como iglesia, que es ir y predicar el evangelio, no es predicar dogmas. Las dogmas se dejan en sus iglesias, cada pastor trabaja con su dogma, cada pastor trabaja con su doctrina, pero cada pastor no tiene derecho, ni cada uno de nosotros como iglesia tiene derecho de decir esta está bien, esta está mal, esta no, esta sí, esta se va para el infierno, esta no. Estamos divididos, cuando realmente para el 2024, cuando la venida de Cristo está más cerca, como iglesia debemos de buscar qué nos une para unirnos como lo que somos, un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque el libro de Mateo capítulo 12 versículo 25 dice: todo reino dividido en una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o familia dividida por pelear se desintegra. Es el tiempo de nosotros ser lo que dice en el libro de Juan capítulo 17 versículo 21, cuando Jesús le dice: Padre, te pido que todos los que creen en mí sean uno, y así como tú estás en mí y yo estoy en ti, te pido que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Prediquemos más con la unidad y menos con nuestras palabras o nuestros conceptos o nuestras ideas, y seamos un poquito más creídos en Dios y en lo que Dios está haciendo, y seamos un solo cuerpo, que es el sueño maravilloso que Jesús tiene para con sus hijos. Así que papá Dios te bendiga, que papá Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te abrace de una manera poderosa, que jamás te suelte, porque nos creó siendo hombres y siendo mujeres imparables, pero que tenemos que aprender a analizar si estamos siendo de bendición a las vidas, porque una iglesia dividida no podemos ser 100% eficaz, porque la gente nos está mirando y está diciendo: para ser como ellos, yo prefiero estar lejos de la iglesia. Así que muchísimas bendiciones. Yo sé que usted no tiene que estar de acuerdo con mis palabras, respeto su opinión, pero esto es lo que papá Dios puso en mi corazón, y una de las cosas que siempre he querido hablar: ¿por qué la gente se tienen que dividir por cosas, o por qué la iglesia tiene que estar dividida? Por lo que no nos toca ser dividida, porque Jesús nos mandó a la unidad, y sería importante que bíblicamente nosotros entendiéramos la importancia de la unidad. Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que esto bendiga tu vida, y si ha sido de bendición o de reflexión, yo espero que usted le dé un like a este podcast en este día, y que usted le envíe esto a alguien que usted cree que puede ser también de muchísima bendición, porque estamos en tiempo de bendición, tiempo de levantarnos, tiempo de brillar, tiempo de levantarnos, de ser unidos y de predicar este evangelio. Muchísimas bendiciones, hasta la próxima.